Que ver con la salida paulatina de la cuarentena, si es que la palabra salida es la adecuada, Mariana, porque en realidad podríamos hablar de una flexibilización de la cuarentena, porque la cuarentena va a continuar a partir del 13, pero quizás de manera más flexible. Está bueno, Mariana, que nos cuentes punto por punto, hablar del transporte, hablar de las escuelas, hablar de la universidad, hablar del comercio. Exactamente, sobre todo de los desafíos. Vamos a empezar por los desafíos, porque ya viene hablando el gobierno, el ministro de Salud, Ginés González García, también la viceministra, escuchamos ayer al presidente por radio, también admitiendo que posiblemente a partir del lunes 13 la cuarentena tal como la estamos viviendo ahora se termina, pero la salida va a ser muy gradual. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el gobierno? Bueno, el primero, el transporte público. Esto es lo que está alertando sobre todo el equipo de científicos, infectólogos y especialistas en salud que asesora a la Casa Rosada. La aglomeración de gente que es imposible de evitar en el transporte público. Exactamente. ¿Por qué preocupa sobre todo y en primer lugar el transporte público? Porque lo que no va a volver a partir del 13 son los eventos masivos. No va a haber fútbol, olvídense, con público menos, no van a volver los cines, no van a volver los teatros, no van a volver los recitales, no se va a permitir que se hagan fiestas incluso privadas, por ejemplo un cumpleaños de 15, alquilar un salón y demás. Eso no va a volver ahora, con lo cual el transporte público va a ser el único sector donde sí vamos a ver, lamentablemente, aglomeración de gente. ¿Cómo resolverlo? Claro. Ese es el gran desafío por estas horas del gobierno. Una de las posibilidades en este punto es que extiendan los horarios, es decir, que el transporte público trabaje más cantidad de horas para espaciar justamente la demanda, mayor frecuencia. Pero además están viendo de tratar de cambiar las horas pico, es decir, las horas de ingreso y salida de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque si vos mantenés los actuales horarios, que en promedio las empresas privadas, los trabajadores van de 9 a 18, si modificás eso y en algunas empezás a hacer un horario, por ejemplo, de 8 a 16, ahí va sacando gente en un momento en el que es mucho más complicado trasladarse como es la hora pico, ¿no? Quizás mantener también el home office, ¿no? Como va a ser los empleos estatales y muchos municipales. Si uno mantiene el home office, también está sacando una masa de gente muy importante que va a oficinas en horario, como vos decías, pico, que se va a quedar en su casa y entonces ya lo sacás del transporte público. Las empresas quizás tendrían que evaluarlo, ¿no? Las privadas, porque el Estado ya lo evaluó. Sí. De hecho, hay muchas empresas, incluso internacionales, que ya han bajado esa línea, ¿no? Que tienen sus sedes centrales en otros países donde la situación todavía es mayor y más compleja por una alta circulación del virus. Ya eso es un hecho para muchas empresas. El tema es, bueno, continuarlo de acuerdo a la situación de cada uno. Exactamente. Empleados estatales, eso ya es una decisión tomada. Van a mantener lo que se había definido incluso antes del ingreso a la cuarentena total, que era el trabajo a distancia, el teletrabajo. Eso de todas maneras es también un desafío porque hay muchas áreas del Estado paralizado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la justicia? Que hasta ahora hizo una suerte de feria light con algunos jueces de turno, pero es un sistema esencial, si los hay, sin ninguna duda lo es la justicia y no se puede tener 6 meses paralizada la justicia de un país. Entonces, ahí también en ese punto es un desafío. Por ahora, empleados estatales van a seguir con la dinámica que vienen instrumentando incluso desde antes de la cuarentena, que es el trabajo a distancia. Mariana, los comercios, ¿qué pasa con aquel que tiene un comercio, que tiene la persiana baja desde hace 15 días y que no tiene otra entrada y tiene que vivir de eso? ¿Cómo se puede implementar esto? Bueno, el segundo gran desafío. Se habla de la posibilidad de atención, pero solamente con delivery, con entrega a domicilio o retiro por el lugar. Quizá les ha pasado, hay muchos lugares que los vemos funcionando, sobre todo lugares de comida, que atienden por una ventanilla, panadería, fábrica de pastas, algunos almacenes, algunos kioscos incluso, no permitiendo el ingreso de personas. Las personas que están atendiendo ahí, por supuesto el cliente que va, es un riesgo que el gobierno ahí no sabe bien cómo manejarlo o no termina de encontrar la herramienta para ver cómo manejarlo, y una posibilidad sería con delivery, es decir, vos llamás y que te lo entreguen a tu casa. Bueno, no todos tienen esa posibilidad. Los restaurantes quizás están mucho más acostumbrados. Estamos acostumbrados nosotros como usuarios, además, a pedir delivery en restaurante, pero ¿qué hace, por ejemplo, un comercio de venta de ropa? Claro. ¿Cómo atendés en ese Tampoco punto? ingresó en el subsidio.
porque hay mucho comerciante que no ingresó en el ingreso familiar de emergencia porque no califica, porque no tiene ni monotributo A, ni B, ni social, tiene otro tipo de ingreso. Y esa persona se quedó sin ningún tipo de subsidio ni bono durante los últimos días de cuarentena, casi un mes, y además ahora no puede abrir la persiana, con lo cual es una situación compleja para muchos comerciantes que realmente no tienen la ayuda del Estado porque quedaron afuera de ese subsidio, porque no calificaron como situación vulnerable, pero tampoco levantan la persiana para tener un ingreso, pagan alquiler, pagan impuestos, pagan todo. Exactamente, y hasta ahora no se perdonan esos alquileres. Claro. Lo que se perdona es, ante la falta de pago de ese alquiler, no te pueden desalojar. Es la única situación. Pero el alquiler es, exactamente, en definitiva los servicios hay que pagarlos. Otra cosa muy importante en este caso, bueno, tiene que ver, por un lado, los mayores de 60, 65 años, eso está claro que van a continuar como grupo de riesgo hasta ahora. total. Es un grupo de riesgo y esto se va a extender sin ninguna duda en el tiempo. Otro tema es el de las clases, que también se va a extender en el tiempo, más allá de algunas novedades que ha habido en los últimos días, sobre todo relacionadas con la Universidad de Buenos Aires, Mariana. Exactamente. Las clases no van a volver en ninguno de sus niveles. Eso también ya lo había anticipado Alberto Fernández en ese punto. Ahí se saca también mucha cantidad de gente de transporte público y de la calle, padres que llevan a los chicos al colegio y demás, con lo cual eso por ahora queda afuera. Se va a seguir manteniendo la educación o la enseñanza virtual, como estamos viendo en este último mes de cuarentena. Y sí es importante, la Universidad de Buenos Aires tomó la decisión de arrancar su año el 1 de junio, que se va a extender hasta marzo directamente, con un receso muy chico entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Pero bueno, ahí ya hay una decisión tomada. La universidad pública no arranca sus clases hasta el 1 de junio. Otra película será ver qué pasa a partir del 1 de junio. Esto estamos hablando siempre de una hipótesis, ¿no? De casos que todavía no sabemos cómo van a terminar. El gobierno, de hecho, se prepara para escenarios duros, para escenarios complicados, complejos, con lo cual esta reapertura parcial y muy gradual de la cuarentena, así como se abre, de un día para el otro también se puede cerrar, porque no sabemos todavía a partir de cierta liberación qué puede pasar con la famosa curva de casos y si empieza justamente a agravarse esa situación. Bueno, las herramientas están para volver al aislamiento total, ¿no? Y la educación privada debería ser un mea culpa en este ámbito, ¿no? De ¿estamos preparados o no para esta educación online? Porque en muchos colegios, yo entiendo, y muchas universidades quieren seguir cobrando igual los próximos meses, aunque uno esté en cuarentena, pero también tienen que hacer un mea culpa. ¿Estamos preparados de manera online o le estamos revoleando claramente no estamos 300 preparados. mail y 300 cosas para que hagan en su casa para cobrar la cuota? Más allá de que la educación online tiene un desarrollo enorme en todo el mundo, para eso hay que prepararse. Por supuesto. Y no estamos preparados, eso no hay ninguna duda. Y frente a eso la desigualdad, ¿no? Que también se da también entre aquellas familias que pueden ayudar a sus chicos para que sigan aprendiendo y que tienen la tecnología justamente para la enseñanza virtual, y muchos que no. Los estatales, Paula, vamos Sí. a ahondar sobre eso, que por supuesto son muchos y es muy importante. Claro, y Mariana recién lo mencionaba, ¿no? Estatales con teletrabajo, el trabajo en su casa, home office, como se le suele llamar. Esto va a continuar, ¿sí? Esto se afirmó a nivel nacional. La idea es sacar la mayor cantidad de gente posible de las calles. Por eso cuando mencionábamos los estatales decíamos, ¿y los privados harán realmente lo mismo también para sacar esa gran cantidad de masa de personas? En los últimos meses veíamos mucho trabajo a nivel estatal desde su casa, como por ejemplo ANSES y PAMI. Claro.